Una noche común puede marcar el inicio de un destino extraordinario. Héctor Maldonado, un hombre que había recorrido cada rincón del mundo de los negocios, se encontraba en una sala de un barrio humilde, rodeado de desconocidos, en un evento de talentos de los que normalmente huía. Su vida era un constante mar de contratos, reuniones y decisiones que dictaban el curso de imperios financieros. ¿Qué podría haber en este lugar que le ofreciera algo diferente a lo que ya tenía? Sin embargo, aquella noche, algo en su interior le decía que debía estar allí. Un viejo amigo lo había convencido, insistiendo en que fuera testigo de lo que consideraba una oportunidad única. Héctor no creía en las casualidades, pero algo le susurraba que esta vez debía escuchar. El ambiente en el pequeño teatro estaba cargado de nerviosismo, pero también de esperanza. Jóvenes que, como tantos otros, querían una oportunidad para mostrar su talento. Cantantes, bailarines, actores, pero hasta el momento nada había logrado despertar realmente el interés de Héctor. Estaba acostumbrado a la perfección, a lo pulido, a lo impresionante, pero lo que sucedía frente a él no era más que un desfile de intentos por ser visto. De repente, una quietud recorrió la sala. Las luces se apagaron, sumiendo al público en una oscuridad que duró apenas unos segundos, pero que pareció eternizarse. La expectación creció, y cuando las luces se encendieron nuevamente, un joven apareció en el centro del escenario, como si la oscuridad misma lo hubiera creado. Era Samuel Vargas. Su figura, delgada pero imponente, parecía desafiar la atmósfera misma de incertidumbre que envolvía el lugar. Héctor no podía dejar de mirarlo. Algo en su presencia era diferente. No era solo el talento, ni siquiera lo que iba a hacer a continuación. Era la manera en que su mirada recorría el lugar, como si estuviera hablando sin decir una sola palabra. Un lenguaje secreto, reservado para aquellos que entendían la profundidad de un instante. El joven comenzó. Al principio, fue solo un susurro de sonido, pero pronto todo cambió. La habitación se llenó de una energía palpable, de una intensidad que transformó la sala por completo. Cada movimiento, cada gesto, cada nota era pura emoción. Era como si todo lo que él había vivido se estuviera vertiendo en el escenario, y en ese instante, Héctor se dio cuenta de que no solo estaba presenciando una actuación, estaba siendo testigo de algo que trascendía cualquier concepto de arte que conociera. Algo que solo podía definirse como un talento crudo, salvaje, incontrolable. El público no se atrevió a mover un dedo. El aire estaba denso, suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido. La actuación de Samuel no solo estaba siendo vista, estaba siendo sentida, absorbida por cada persona en la sala, como un eco profundo que resonaba más allá de las paredes del teatro. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier aplauso. Cuando la última nota se desvaneció, un estruendoso aplauso quebró la tensión. Pero para Héctor, los aplausos eran solo un murmullo lejano. Él seguía allí, inmóvil, atrapado en un pensamiento que se repetía una y otra vez en su mente. ¿Quién era este joven y qué lo hacía tan especial? Samuel terminó su actuación y en un instante la multitud estalló en vítores. Pero para Héctor, la ovación fue solo ruido. Lo que realmente lo estaba atormentando no eran los aplausos, sino una sensación que nunca había experimentado. Una mezcla de fascinación, admiración y una inquietante conexión que no podía comprender. Algo en ese joven lo estaba llamando de una manera que ni él mismo podía explicar. Los ojos de Samuel brillaban con la misma intensidad con la que había brillado en el escenario, pero ahora, fuera de él, en medio de la multitud, sus ojos buscaban algo más. Buscaban algo que Héctor no entendía, pero que de alguna manera sentía como un desafío personal. Sin pensarlo, Héctor se levantó. No importaba si el evento seguía o no. Algo había cambiado en él, algo que no podía ignorar. Caminó hacia el backstage, sin saber bien por qué. Solo sabía que tenía que conocer a ese joven, ese talento. Quizás fuera una oportunidad, o quizás solo una necesidad personal. La curiosidad, esa fuerza poderosa, lo arrastraba. Cuando llegó al vestíbulo tras el escenario, vio a Samuel de pie, mirando el suelo, aparentemente ajeno al bullicio a su alrededor. Era como si ya estuviera en otro lugar, distante, más allá de la sala, de los aplausos. Héctor se acercó,
con pasos firmes. Samuel levantó la vista, y fue en ese momento, cuando sus miradas se encontraron, que Héctor supo que este encuentro cambiaría su vida. No solo porque Samuel era un talento natural, sino porque había algo más en ese joven, algo que lo conectaba de manera inexplicable con su propio pasado. ¿De dónde aprendiste a hacer esto?, preguntó Héctor, aún sin poder ocultar la admiración en su voz. Samuel, con una humildad que contrastaba con la magnitud de su talento, sonrió levemente. Es algo que siempre he hecho. No tuve maestros, solo la música o el arte que practique como refugio. Esa respuesta lo dejó sin palabras. Algo en sus ojos reflejaba una verdad profunda, y Héctor, por un momento, se vio transportado a un pasado que había intentado olvidar. El talento frente a él no solo era una joya desconocida, era una oportunidad, una encrucijada entre su presente y un futuro incierto. Héctor observaba a Samuel con una intensidad que rara vez se permitía. En ese breve momento en que sus miradas se habían cruzado, algo se había encendido dentro de él. No sabía si era admiración, curiosidad o simplemente una conexión inexplicable, pero lo que sí sabía es que sentía que algo más grande estaba en juego, algo que tenía el poder de transformar no solo la vida de este joven, sino también la suya propia. El joven, aparentemente ajeno a la perturbación que causaba en su interlocutor, seguía de pie, sin moverse, como esperando algo. Héctor, buscando recuperar el control de la conversación, intentó no mostrar lo que realmente sentía. Después de todo, no estaba acostumbrado a perder la compostura. ¿Por qué nunca habías mostrado tu talento antes?, preguntó Héctor, ahora con voz más suave, intentando comprender. La pregunta parecía sencilla, pero sabía que detrás de esa simple frase podía haber una respuesta mucho más profunda. Samuel, sin dudarlo, alzó la vista y lo miró con la misma calma con la que había estado en el escenario. «Porque nadie nunca creyó en mí». La respuesta de Samuel fue como un golpe directo al pecho de Héctor. Esas palabras resonaron en su mente como un eco, dándole una sensación de incomodidad que no podía explicar. Nadie creyó en él. ¿Cuántas veces había oído esas mismas palabras en su propia vida? ¿Cuántas veces había sentido lo mismo cuando comenzó su propio camino en los negocios? La diferencia, sin embargo, era que él había tenido una oportunidad que había aprovechado y que lo había llevado a donde estaba ahora, multimillonario, influyente, pero también lleno de soledad. La mirada de Samuel seguía fija en él, con una sinceridad cruda que no podía ser ignorada. Héctor se sintió invadido por una mezcla de compasión y arrepentimiento. ¿Cómo podría este joven, tan lleno de potencial, haber quedado atrás? ¿Cómo alguien con ese talento no había encontrado una manera de brillar antes? Unos segundos de silencio se alargaron y Héctor sintió que algo se rompía dentro de él. En la sala, las voces de los demás asistentes empezaron a disiparse, como si el ruido se hubiera desvanecido por completo, dejando solo a los dos en ese pequeño espacio. «No es justo», murmuró Héctor casi para sí mismo. Samuel, ante la declaración de Héctor, hizo una ligera inclinación de cabeza, como si ya lo supiera. «La vida no es justa, ¿verdad?», replicó con una sonrisa triste. Héctor se sintió atrapado. Aquella charla, aquella conexión que no entendía, lo estaba arrastrando a un terreno donde jamás se había permitido adentrarse. La gente como él no pensaba en la justicia, pensaban en resultados, en estadísticas, en poder. Pero allí estaba él, frente a un joven que, con su talento y su dolor, lo estaba desarmando por completo. El silencio se instaló entre los dos. Héctor había estado en el escenario de la vida, en las grandes oficinas y en las salas de juntas donde las decisiones se tomaban en segundos, pero ahora se encontraba frente a un joven que parecía mostrarle que había algo más allá de los números y las estrategias. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Héctor respiró hondo y, con un tono más firme, dijo: «Voy a ayudarte». Las palabras cayeron sobre el aire con un peso inesperado. Samuel no respondió de inmediato. En lugar de eso, sus ojos brillaron con una mezcla de desconfianza y esperanza. Nadie había dicho esas palabras antes. ¿Cómo podía confiar en alguien que solo acababa de conocer? «No tienes por qué hacerlo. No me conoces». Samuel habló con cautela,
como si estuviera tratando de proteger algo frágil en su interior. Héctor, sin dudar, dio un paso hacia él. Lo sé, pero veo algo en ti, y creo que mereces más que esto. En su voz no había duda, solo la firme convicción de alguien que sabía que la oportunidad que tenía frente a él no podía dejarse escapar. A Samuel le costó procesar sus palabras. ¿Cómo podía alguien como Héctor, un hombre tan lejano a su mundo, ofrecerle lo que siempre había deseado? Un mentor, una puerta que se abriera a un futuro donde su talento no fuera ignorado. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué yo? Samuel preguntó, su voz cargada de confusión. Héctor se quedó en silencio por un momento, dándose cuenta de que no era tan fácil explicar sus motivos. Porque te vi, y porque alguien alguna vez hizo lo mismo por mí. Las palabras fueron suficientes. Samuel entendió que lo que Héctor le ofrecía no era solo una ayuda profesional, sino algo mucho más profundo, la posibilidad de redención, de hacer las paces con el pasado y de lograr lo que siempre había soñado, la oportunidad que nunca tuvo. Pero había algo más en la mirada de Héctor, algo que Samuel todavía no comprendía completamente. El CEO de una de las compañías más grandes del país no estaba allí solo por altruismo. Había algo que lo conectaba con Samuel de manera inexplicable, algo que resonaba con fuerza en su interior. Héctor no lo sabía, pero al ofrecerle su ayuda a Samuel, no solo estaba cambiando la vida de este joven, sino que estaba dando el primer paso hacia un camino que lo llevaría a enfrentarse con su propio pasado, con sus propios miedos y arrepentimientos. Porque detrás de todo lo que estaba sucediendo, había una verdad que ni él mismo había logrado reconocer. Este joven no solo le recordaba a su yo más joven, sino que representaba una segunda oportunidad, no solo para Samuel, sino para él también. Está bien, Samuel finalmente dijo, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. Te creo. Y así, en esa sala oscura, llena de ecos de un pasado olvidado, se selló un pacto que desataría una serie de eventos que ninguno de los dos podría haber anticipado. El aire en la sala trasera del teatro estaba impregnado de una tensión palpable. Samuel, aunque aún procesaba las palabras de Héctor, se sentía perdido en ese mar de emociones encontradas. Por un lado, había una parte de él que no podía creer que alguien como Héctor, un hombre de negocios, estuviera dispuesto a ofrecerle una oportunidad. Por otro lado, había una duda que lo carcomía, una pregunta que no podía callar. ¿Por qué él? Héctor, por su parte, no dejaba de observarlo. Había algo en Samuel que lo perturbaba, algo que no podía explicar. No era solo el talento del joven, ni la conexión emocional que había sentido al escucharlo. Era como si, de alguna manera, Samuel lo estuviera mirando de una forma que le recordaba su propio pasado, un pasado lleno de inseguridades, de sueños rotos, de un hombre que había sido olvidado por todos, pero que había logrado forjar su propio destino. Sé que esto puede sonar extraño, pero ¿por qué me ayudarías? ¿Qué esperas a cambio? Samuel finalmente rompió el silencio, su voz vacilante pero sincera. Héctor se cruzó de brazos y se apoyó en una mesa cercana. El rostro del CEO se mostró serio, pero había una chispa en sus ojos que no pasaba desapercibida. Te ayudaré porque te vi, y porque vi en ti algo que yo mismo perdí hace mucho tiempo. La pasión por algo que va más allá del dinero o el éxito. El talento que tienes, Samuel, no es solo algo que se muestra en el escenario, es algo que puede cambiar el rumbo de muchas vidas, incluida la mía. Samuel lo miró, aún escéptico, sin saber qué pensar. ¿Y qué esperas que haga con todo esto? ¿Convertirme en un show más, un producto más? Héctor dejó escapar un suspiro. No, Samuel, no estoy interesado en convertirte en un producto. Estoy interesado en ver si realmente puedes aprovechar esta oportunidad, si realmente tienes lo que se necesita para llegar lejos, no solo en el escenario, sino en la vida. Lo que te ofrezco no es solo dinero ni fama, es algo más. El joven guardó silencio, mirando al suelo. Las palabras de Héctor resonaban en su mente, pero había algo dentro de él que aún lo mantenía a la defensiva. Después de todo, ¿cómo podía confiar en alguien que parecía tenerlo todo resuelto? ¿Cómo podía creer que este hombre, que había visto más de lo que Samuel podría imaginar, realmente deseaba lo mejor para él? Fue en ese momento cuando Héctor decidió dar un paso más. Se acercó un poco más a Samuel, su tono ahora más suave,
casi paternal. Cuando empecé, también me sentía solo. Nadie creyó en mí. Tuve que luchar por cada oportunidad, por cada paso que di. Pero alguien me tendió la mano, y esa persona cambió mi vida. Lo que estoy haciendo por ti no es un favor. Es una forma de saldar una deuda que tengo con mi propio pasado. Samuel levantó la cabeza, mirándolo ahora con una mezcla de curiosidad y desconcierto. ¿Qué quieres decir con eso? Héctor hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado pesadas para ser pronunciadas en voz alta. Hace muchos años, cuando era joven, conocí a alguien que me dio una oportunidad. Era una mujer, Clara Vargas. Fue ella quien me creyó cuando nadie más lo hizo, pero en mi ascenso al éxito, la dejé atrás. No volví a verla nunca más, y ahora miro a tu madre y veo lo que pude haber hecho por ella, lo que pude haber hecho por ti. Samuel se quedó en silencio. El nombre de su madre, Clara Vargas, había caído en la conversación como una bomba. No podía creer lo que escuchaba. Clara Vargas, una mujer que siempre había sido un misterio para él, cuyo nombre había escuchado en las historias de su madre y en los susurros del vecindario, estaba conectada de alguna manera con Héctor. ¿Conociste a mi madre? La voz de Samuel tembló al pronunciar la pregunta. Héctor asintió lentamente. Sí, hace muchos años. Ella fue mi apoyo cuando más lo necesité, pero por razones que no puedo explicar del todo, la dejé ir. Y ahora me doy cuenta de que debo algo a su memoria. Y te debo algo a ti. El aire parecía haberse vuelto más espeso. Samuel, completamente atónito, intentaba digerir lo que acababa de escuchar. La idea de que su madre, la mujer que siempre había luchado por él, había tenido un contacto tan cercano con Héctor, el hombre que ahora estaba dispuesto a cambiarle la vida. Lo hacía sentirse como si el destino hubiera estado jugando una broma cruel. Mi madre, Samuel susurró, como si las palabras estuvieran atoradas en su garganta. Mi madre siempre hablaba de ti. Decía que un día regresarías para ayudarla, que un día recordarías lo que hiciste por ella. Héctor cerró los ojos, con un gesto de dolor en su rostro. Y ahora entiendo que no solo era por ella, es por ti también. Porque cuando te vi, vi en ti al joven que una vez fui. Vi las mismas luchas, las mismas dudas, y vi la misma oportunidad que alguien me dio en mi momento de necesidad. El joven se quedó quieto, mirando al hombre frente a él. No sabía qué hacer con toda esa información. No sabía si debía sentirse agradecido, confundido o incluso molesto, pero había algo en los ojos de Héctor, una sinceridad tan profunda que lo hizo sentir que, tal vez, esta era la oportunidad que siempre había soñado, aunque no la entendiera completamente. Finalmente, Samuel asintió lentamente. Lo haré, lo intentaré. Héctor, al ver la decisión en los ojos de Samuel, sintió una especie de alivio. No esperaba que todo fuera fácil. Sabía que este camino sería arduo, lleno de incertidumbre, pero algo dentro de él le decía que había tomado la decisión correcta. No te prometo que será sencillo, Samuel, pero te prometo que estaré a tu lado. Te ayudaré a abrir puertas, pero el esfuerzo será tuyo. El talento, la dedicación, todo eso depende de ti. Yo solo estaré allí para apoyarte cuando lo necesites. Y así, con una simple conversación, el destino de Samuel comenzó a cambiar. A partir de esa noche, su vida tomaría un rumbo distinto, uno que lo llevaría más allá de los límites que había conocido hasta ahora. Y Héctor, por su parte, también había dado el primer paso hacia una redención que no esperaba, pero que sabía que necesitaba. El sol comenzaba a caer cuando Samuel y Héctor salieron del teatro, cada uno envuelto en sus pensamientos. A medida que caminaban hacia el coche de Héctor, el bullicio del evento se desvanecía detrás de ellos, pero la sensación de que algo importante acababa de ocurrir permanecía en el aire. Samuel sentía una mezcla de incertidumbre y esperanza. Héctor, por su parte, tenía la mente ocupada en la conversación que acababa de tener, pero había algo más que lo perturbaba profundamente. El nombre de Clara Vargas. Clara Vargas. Ese nombre, mencionado por Samuel con una naturalidad desconcertante, había desencadenado una cascada de recuerdos en Héctor. Durante años, había tratado de dejar atrás todo lo que había ocurrido en su juventud. Había avanzado, escalado peldaños en la vida, olvidando viejas conexiones y relaciones,
muchas de ellas enterradas bajo una capa de éxito y poder. Pero Clara había sido diferente. Ella había sido su refugio en un momento de desesperación, una persona que creyó en él cuando ni siquiera él mismo lo hacía. Mientras conducía por las calles de la ciudad, Héctor no podía dejar de pensar en esa mujer. Era extraño cómo los recuerdos de Clara habían vuelto con tanta fuerza. Años atrás, ella había sido una figura clave en su vida, aunque él nunca se lo había agradecido adecuadamente. Había sido ella quien le tendió la mano cuando más lo necesitaba, cuando nadie más lo hizo. Y, sin embargo, había dejado que el tiempo y las ambiciones lo alejaran de su mundo. Quizás lo que estoy haciendo ahora no es solo por este chico, pensó Héctor en silencio mientras aceleraba hacia su oficina. Quizás es por mí, tal vez sea una forma de redención. Al llegar a su oficina, Héctor se permitió un breve descanso. Se apoyó en el respaldo de su silla, mirando por la ventana a la ciudad iluminada. Mientras tanto, Samuel caminaba por la pequeña habitación de su casa, tratando de asimilar todo lo que había ocurrido en ese encuentro. El joven no sabía si debía sentirse agradecido o confundido. Héctor Maldonado no era un hombre cualquiera, era un CEO multimillonario, un hombre que manejaba imperios, alguien que rara vez hacía favores sin esperar algo a cambio. Y sin embargo, había visto algo en él, algo que ni Samuel comprendía del todo. ¿Por qué él? Esa pregunta seguía rondando su cabeza. Y luego estaba el asunto de su madre, Clara Vargas. Samuel no había escuchado el nombre de su madre en tantos años, pero siempre lo había llevado consigo, como una sombra persistente que nunca se desvanecía. Su madre, Clara, siempre hablaba de Héctor con cariño y admiración, como si fuera un héroe al que de alguna manera había perdido. Ella siempre decía que Héctor volvería algún día para ayudarla, para cumplir la promesa que le había hecho en el pasado. Pero ahora, al escuchar a Héctor mencionar a Clara, todo parecía demasiado surrealista. ¿Era posible que su madre y Héctor hubieran tenido algún tipo de relación cercana? ¿Era esa la razón por la que Héctor quería ayudarlo? Samuel no sabía qué pensar. Durante las semanas siguientes, la vida de Samuel comenzó a cambiar. Héctor se convirtió en su mentor, no solo en el sentido profesional, sino también en lo personal. Le enseñó cómo moverse en el mundo de los negocios, cómo proyectarse como una figura pública y, lo más importante, cómo mantenerse fiel a su esencia mientras navegaba por las aguas turbulentas de la fama y el éxito. Héctor le mostró las reglas del juego, las mismas reglas que él mismo había aprendido a lo largo de los años. Sin embargo, el proceso no fue fácil para Samuel. Aunque Héctor le brindó todas las herramientas necesarias, el joven no dejaba de sentirse inseguro. El temor de no estar a la altura de las expectativas de Héctor lo invadía constantemente. A pesar de que su talento era innegable, siempre había vivido en las sombras, rodeado de dudas y rechazos. Ahora, con la oportunidad de brillar, se enfrentaba a una lucha interna mucho más compleja. ¿Podría realmente alcanzar lo que Héctor veía en él? A medida que pasaban los días, la relación entre Samuel y Héctor se volvía más estrecha. Héctor le brindaba apoyo, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Le habló de sus propios fracasos y de las lecciones que había aprendido en su camino hacia la cima. Había algo en la forma en que Héctor compartía sus experiencias que hacía que Samuel se sintiera más cómodo, más dispuesto a abrirse. Aunque Héctor era un hombre de negocios exitoso y calculador, también había una vulnerabilidad que Samuel comenzaba a ver. Una tarde, después de una intensa sesión de entrenamiento, mientras caminaban por los pasillos de la oficina de Héctor, el CEO lo detuvo. «Samuel», dijo con voz seria, «hay algo que quiero que entiendas. Este mundo no es fácil. Todo lo que has visto hasta ahora, todo lo que te estoy enseñando, es solo el principio. Las oportunidades no llegan por casualidad. Tienes que ganártelas. Y tienes que estar preparado para enfrentarte a personas que te verán como una amenaza, que te querrán ver caer». Samuel lo miró escuchando atentamente. «Lo sé, Héctor. No estoy aquí solo para ser una estrella de un día. Sé que esto es más grande que eso». Héctor asintió, satisfecho con la respuesta. «Es bueno que lo entiendas, porque no se trata solo de tener talento. Se trata de saber qué hacer con él. Y eso, Samuel,
solo lo aprenderás cuando estés dispuesto a enfrentarte a tus propios miedos y dudas. Con el tiempo, Samuel comenzó a sentirse más seguro en su camino. A medida que su presencia en el mundo del entretenimiento crecía, las puertas se le abrían. Empezó a recibir ofertas, pero lo que más le sorprendió fue que, a pesar de su éxito emergente, la conexión con Héctor seguía siendo su ancla. Era más que un mentor. Héctor había llegado a convertirse en una figura paterna, alguien en quien confiar y a quien admirar. Sin embargo, la sombra de su madre, Clara, seguía acechando en su mente. No podía evitar preguntarse si Héctor había tomado la decisión de ayudarlo por la conexión con su madre. ¿Estaba haciendo todo esto por gratitud hacia Clara o realmente creía en él, en su talento? Héctor, por su parte, continuaba con su propia lucha interna. Aunque el éxito en los negocios lo mantenía ocupado, había algo en el fondo de su mente que no lo dejaba en paz. La relación con Samuel, el joven que ahora parecía estar tomando un camino paralelo al suyo, lo estaba confrontando con su pasado, con las decisiones que había tomado años atrás. La conexión con Clara y su promesa incumplida lo mantenían despierto por la noche, cuestionando si alguna vez había tomado el rumbo correcto en su vida. Los dos, a su manera, estaban buscando redención, pero no sabían que aún quedaba mucho por descubrir, mucho por enfrentar. Y mientras el éxito de Samuel crecía, la vida de ambos se entrelazaba de maneras que ninguno de los dos podía predecir. Los días pasaban rápidamente y la vida de Samuel parecía estar tomando un rumbo diferente, uno que jamás había imaginado. Las puertas se abrían ante él y el mundo de la fama comenzaba a ser algo más tangible. Las oportunidades que antes se le habían escapado como agua entre los dedos, ahora parecían llegar con una rapidez desconcertante. Sin embargo, había algo en su interior que no podía apagar, algo que lo inquietaba profundamente, la sensación de que no merecía todo lo que estaba recibiendo. A pesar de los avances, a pesar del creciente número de seguidores y de las ofertas que llegaban a su puerta, Samuel no lograba callar las voces de duda que lo perseguían. ¿Realmente estaba preparado para este nuevo mundo? ¿Era este el lugar en el que debía estar? ¿O solo estaba siendo arrastrado por la corriente de un destino que él no había elegido? El reloj marcaba las 8 de la noche, cuando después de un largo día de reuniones, Samuel se encontró de nuevo en la oficina de Héctor. La relación entre ellos había evolucionado, y ya no solo era un mentor y un aprendiz, habían desarrollado una conexión más profunda, casi como la de padre e hijo. Héctor había sido su guía, pero también había sido su espejo, reflejando no solo lo que podía ser, sino también lo que temía llegar a ser. Samuel se sentó frente a Héctor, quien ya lo esperaba con una taza de café en la mano. El CEO parecía tranquilo, pero Samuel podía ver la preocupación en sus ojos. Héctor no era el tipo de hombre que se mostraba vulnerable fácilmente, pero Samuel había aprendido a leerlo. Algo lo estaba molestando. «¿Qué pasa, Héctor? Pareces preocupado», Samuel preguntó, notando la ligera tensión en el rostro de su mentor. Héctor dejó la taza sobre la mesa y se recostó en su silla, mirando por la ventana. «No es nada, solo la vida, ya sabes». Su voz era grave, pero Samuel no se dejó engañar. Héctor era un hombre que siempre tenía todo bajo control, y ese tono de duda era raro en él. Samuel decidió no insistir, pero no podía evitar sentir que algo más estaba sucediendo. La conversación se desvió hacia los avances de Samuel en su carrera. En los últimos meses, su nombre había comenzado a circular en círculos más grandes, y su popularidad crecía a pasos agigantados. Las ofertas de grabación llegaban, y había incluso propuestas para que trabajara en importantes campañas publicitarias. A pesar de todo el reconocimiento que recibía, Samuel sentía que estaba viviendo en una burbuja que podría estallar en cualquier momento. En sus momentos de soledad, la sombra de su madre, Clara, seguía acechando su mente. Aunque Héctor había mencionado su nombre varias veces, no le había contado detalles sobre su relación con ella. ¿Por qué había sido tan importante Clara en la vida de Héctor? ¿Por qué, después de tanto tiempo, parecía haber una deuda no saldada entre ellos? Un día, después de un largo ensayo, Samuel decidió hacer una visita inesperada. Se presentó en el pequeño cementerio donde su madre descansaba. No lo hacía a menudo,
pero sentía que era el momento de enfrentarse a los recuerdos. Se sentó junto a la tumba de Clara, mirando la lápida que llevaba su nombre. Las palabras de su madre siempre resonaban en su mente, pero ahora, más que nunca, quería entenderlas. «Mamá, ¿por qué siempre hablaste de Héctor? ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes?». Samuel susurró esperando que la brisa respondiera. No había respuestas en el aire, solo el silencio que lo envolvía. Pero algo en su interior le decía que debía averiguar más, que había una verdad oculta en el pasado de su madre que aún no comprendía. En los días que siguieron, Samuel se acercó más a Héctor. Sabía que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. «Héctor», le dijo un día mientras caminaban por los pasillos de su oficina, «necesito saber más sobre mi madre, sobre lo que pasó entre ustedes. Sé que hay algo que no me has contado y quiero entenderlo». Héctor al principio se mostró reticente. Sabía que había una historia que debía ser revelada, pero no estaba seguro de si era el momento adecuado. Sin embargo, al ver la determinación en los ojos de Samuel, algo en su interior se rompió. Sabía que este joven tenía derecho a conocer la verdad. «Lo que ocurrió entre tu madre y yo es complicado, Samuel. Clara fue una persona clave en mi vida, pero también la dejé atrás en mi camino hacia el éxito. En mi ascenso cometí errores, y uno de esos errores fue no haber estado allí para ella cuando más me necesitaba». Samuel lo miró fijamente. Sus palabras eran duras, pero también llenas de arrepentimiento. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con la voz cargada de emoción. Héctor suspiró profundamente, como si las palabras le costaran trabajo, porque no sabía cómo hacerlo, porque no sabía si tendría el valor para enfrentar el daño que le causé a tu madre y a ti. Samuel se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. El peso de la verdad lo golpeó con fuerza. Su madre, Clara, no solo había sido una figura importante en la vida de Héctor, sino que también había sido la razón de muchas decisiones que él mismo había tomado. ¿Cómo había sido capaz Héctor de dejarla atrás? ¿Cómo podía sentirse tan culpable ahora por lo que había pasado años atrás? La conversación continuó esa noche, con Héctor explicando cómo había conocido a Clara en su juventud, cuando él mismo luchaba por salir adelante. Ella había sido la primera en creer en él, en darle una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Pero, como tantas veces ocurre en la vida, la ambición y el deseo de alcanzar el éxito lo habían alejado de las personas que más importaban. Lo peor de todo, Samuel, es que cuando la necesitaba, no la busqué. Y ahora que puedo hacer algo por ti, quiero asegurarme de no cometer el mismo error de nuevo. Quiero que sepas que mi apoyo no es solo por Clara, es por ti, es porque creo en lo que puedes llegar a ser. Esas palabras calaron profundo en Samuel. Ya no se trataba solo de una oportunidad para brillar, de un camino hacia la fama. Se trataba de algo más grande, algo que tocaba las fibras más profundas de su ser. Estaba frente a un hombre que, a pesar de todo su éxito, cargaba con un peso emocional que lo había marcado de por vida. La decisión de ayudar a Samuel no solo era una cuestión de negocios o de salvar su propia imagen. Héctor lo estaba haciendo porque sentía que, al hacerlo, estaba redimiéndose de las decisiones que había tomado en el pasado. Pero, más importante aún, lo hacía porque veía en él una oportunidad de no repetir los errores que había cometido. Samuel, mientras escuchaba las palabras de Héctor, se sintió como si una capa de niebla se levantara lentamente. Todo lo que había experimentado hasta ese momento comenzaba a encajar de una manera que jamás había imaginado. La tensión en su pecho, la incertidumbre de su lugar en el mundo, todo cobraba sentido de repente. Héctor no solo lo estaba ayudando por su talento, sino por un lazo mucho más profundo, por una deuda emocional, por una oportunidad de redención. Pero al mismo tiempo, las preguntas seguían rondando en su mente. ¿Y qué haría él con esta nueva información? ¿Cómo podría aprovechar esta oportunidad si en su corazón seguía sintiendo que no era digno de ella? A lo largo de los días siguientes, Héctor siguió siendo su mentor, pero de una manera más intensa. El proceso de preparación para la vida pública no era sencillo, y Samuel estaba aprendiendo cada lección con la misma rapidez con la que su carrera despegaba. Pero había algo en él que lo mantenía anclado a sus dudas. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a todo lo que venía? Mientras Samuel luchaba con estos pensamientos, Héctor, por su parte,
se enfrentaba a un dilema propio. Había hecho una promesa a Clara, pero también había hecho una promesa a sí mismo: no dejar que sus errores del pasado definieran su futuro. En las últimas semanas, su relación con Samuel se había intensificado, y aunque Héctor sentía una satisfacción al ver al joven crecer, también sentía el peso de la responsabilidad de lo que le había prometido a Clara. ¿Era suficiente lo que estaba haciendo? ¿Podría realmente redimir todo lo que había dejado atrás? Una tarde, mientras Samuel repasaba algunos papeles en la oficina de Héctor, el CEO lo miró desde su escritorio, observando cómo el joven parecía estar cada vez más cómodo en su nuevo entorno. Pero esa comodidad, tan fugaz como parecía, no le quitaba el aire de duda en su rostro. «Samuel», dijo Héctor con voz grave, cortando el silencio que los rodeaba, «sé que no es fácil para ti. No te estoy pidiendo que seas perfecto, solo que seas auténtico, pero hay algo que debes entender. Esta oportunidad es solo tuya. Lo que hagas con ella dependerá de ti, no de mí». Samuel levantó la vista y lo miró, sus ojos brillando con la misma intensidad con la que había mostrado su talento en el escenario. «Lo sé», respondió con un suspiro profundo, «pero hay algo que me sigue deteniendo. A veces siento que todo esto no es para mí, que no tengo el derecho de estar aquí». Héctor se recostó en su silla, analizando a Samuel con una mirada que no era ni dura ni blanda, solo sabia. «¿Y qué te hace pensar eso?», preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y comprensión. Samuel se quedó en silencio por un momento, luchando con las palabras que quería decir. Finalmente habló, su voz temblando ligeramente. «Mi madre, Héctor, Clara, siempre me hablaba de cómo tú ibas a cambiar su vida, de cómo un día regresarías para ayudarla, pero nunca lo hiciste. Nunca estuviste allí para ella cuando lo necesitaba. Y ahora me encuentro aquí, viviendo este sueño, mientras ella ya no está». Héctor cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de las palabras de Samuel. Había esperado que algún día llegara este momento, pero no estaba preparado para escuchar lo que él mismo había guardado en su interior durante tanto tiempo. «Yo no sé qué decirte, Samuel. No puedo cambiar el pasado. No puedo devolverle a tu madre lo que le quité». Su voz se quebró por un instante, algo que rara vez ocurría. «Lo único que puedo hacer es asegurarme de que tú no termines cometiendo los mismos errores». Samuel observó a Héctor con una mezcla de incredulidad y comprensión. ¿Cómo podía este hombre, que había logrado todo lo que muchos solo soñaban, estar tan marcado por su pasado? Era como si Héctor estuviera dando todo por él, buscando una redención que ni siquiera sabía si merecía. «¿Por qué me estás haciendo esto?», Samuel preguntó con sinceridad, su voz suave pero cargada de emoción. «¿Por qué me ayudas, si nunca fuiste capaz de hacer lo mismo por ella?». Héctor se levantó de su silla y se acercó a la ventana mirando hacia la ciudad iluminada. La distancia entre ellos parecía aumentar, pero en realidad el espacio entre ellos se había estrechado más de lo que Héctor habría esperado. «Porque no quiero que repitas mis errores», dijo Héctor, sin mirarlo a los ojos, como si hablarle directamente fuera demasiado difícil. «Porque, aunque no pueda cambiar lo que ocurrió con Clara, puedo cambiar el futuro de alguien que todavía tiene tiempo para hacerlo mejor. Quiero que entiendas que no se trata de ser perfecto, ni de conseguir todo lo que te prometí. Se trata de aprovechar las oportunidades que te dan y de no dejar que el miedo te consuma». El silencio que siguió fue denso. Samuel procesaba las palabras de Héctor, dándose cuenta de que la vida de su mentor, aunque llena de éxito, estaba marcada por las cicatrices de decisiones pasadas. Y aunque no lo había expresado de manera clara, Samuel comprendió lo que Héctor le estaba transmitiendo. Héctor no estaba solo entregando una oportunidad para que él brillara. Le estaba dando a Samuel la posibilidad de aprender a ser mejor, no solo en su carrera, sino en su vida personal. Y eso, de alguna manera, era lo que él más necesitaba. A pesar de las tensiones, Samuel sabía que tenía que enfrentar sus propios miedos. A veces, el mayor enemigo no era el mundo exterior, sino las dudas internas que lo mantenían atrapado. El miedo al fracaso, al rechazo, al hecho de que nunca sería suficiente, lo había perseguido durante años. Pero ahora, con el apoyo de Héctor, se dio cuenta de que tenía una oportunidad real de superar esos miedos. «No sé si estaré listo para todo esto»,
Samuel confesó finalmente, bajando la mirada. Pero lo intentaré. Lo haré, Héctor. No por ti ni por el mundo, sino por mí. Héctor lo miró por fin, con una sonrisa pequeña, pero significativa. Eso es lo que quiero escuchar. La relación entre Samuel y Héctor se había transformado en algo más profundo, algo que ambos reconocían sin palabras. Samuel, quien antes se sentía perdido en el vasto mundo del entretenimiento, ahora caminaba con una confianza renovada. No era solo por el talento que había demostrado, sino por las lecciones que había aprendido de Héctor. Lecciones sobre la vida, sobre el negocio y quizás lo más importante, sobre sí mismo. A medida que Samuel se sumergía en su nueva vida, las puertas se abrían una tras otra. Su popularidad seguía creciendo, pero lo que realmente lo sorprendía era la manera en que las personas comenzaban a verlo no solo como una estrella, sino como alguien digno de respeto y admiración. Las propuestas laborales llegaron con la misma rapidez que los contratos de grabación, pero esta vez las decisiones no eran tomadas a la ligera. Samuel ya no veía todo como una carrera hacia el éxito sin un rumbo claro. Ahora veía cada oportunidad como una nueva responsabilidad, y aunque aún dudaba de sí mismo, comenzaba a encontrar su lugar. Sin embargo, la sombra de sus inseguridades seguía acechando su mente. Aunque había crecido enormemente en los últimos meses, había días en los que sentía que el miedo lo dominaba. A veces la presión de las expectativas, tanto las ajenas como las propias, parecía ser una carga demasiado pesada. Pero Héctor, siempre atento, lo observaba y veía algo más en Samuel, algo que el joven aún no había descubierto por completo, el verdadero potencial que tenía, más allá del talento. «Hoy es un buen día», dijo Héctor, mientras se acercaba a Samuel, quien estaba mirando por la ventana de su oficina. «Las cosas van bien, ¿verdad?». Samuel no respondió inmediatamente. Se giró hacia Héctor con una leve sonrisa, pero con una chispa de duda en sus ojos. «Todo va bien, Héctor, pero a veces siento que no soy suficiente. No sé si estoy preparado para lo que se avecina». Héctor se acercó lentamente, como si quisiera medir la intensidad de las palabras de Samuel. «Eso es normal, Samuel», dijo con calma. «Nadie está realmente preparado para lo que viene, pero lo que importa es estar dispuesto a enfrentarlo, a seguir adelante cuando el miedo te dice que pares». Las palabras de Héctor resonaron en Samuel como un eco. Era fácil para él decirlo. Después de todo, Héctor había vivido todo lo que Samuel estaba experimentando. Pero Samuel no podía evitar sentirse intimidado por la magnitud del cambio que estaba viviendo. «Pero Héctor, ¿y si todo esto termina mal? ¿Y si todo se desmorona?». Héctor le dedicó una mirada que estaba cargada de sabiduría. La vida no es una línea recta. Siempre habrá caídas. Siempre habrá momentos en los que te sientas perdido. Lo importante es levantarse, aprender de esos momentos y seguir. No dejes que el miedo te paralice. En ese momento, Samuel se dio cuenta de algo importante. No se trataba solo de ser un talento en el escenario o en los negocios. Se trataba de algo mucho más profundo. La capacidad de resistir la tormenta interna, de mantenerse firme en medio de la incertidumbre. Héctor, viendo la mirada pensativa de Samuel, continuó. «Te he estado enseñando sobre el negocio, sobre cómo moverte en este mundo, pero hay algo que no te he dicho lo suficiente. Tu mayor desafío no será alcanzar el éxito, será mantenerte fiel a ti mismo mientras todo lo demás cambia». Samuel asintió lentamente. Sabía que lo que decía Héctor tenía sentido, pero aún le costaba aceptar que su valor no dependía solo de lo que podía lograr, sino de lo que podía sostener dentro de sí mismo, de las decisiones que tomaría mientras navegaba por el éxito y el fracaso. Los días pasaron y Samuel siguió entrenando, trabajando y perfeccionando su arte. Pero había algo más que estaba comenzando a desarrollar, su propio sentido de propósito. No solo estaba construyendo una carrera, estaba construyendo una vida. Y eso, aunque parecía una diferencia pequeña, era la que lo cambiaría para siempre. Un día, después de una entrevista con un medio importante, Samuel se encontraba agotado, pero también emocionado. Todo lo que había logrado hasta ese momento parecía ser el resultado de un trabajo arduo, pero también de una oportunidad que le había sido dada. Aunque no estaba completamente seguro de ser el mejor, sabía que estaba haciendo lo mejor que podía. La carrera hacia el estrellato
Ya no era solo un sueño lejano, sino una realidad. Esa tarde, después de la entrevista, Héctor lo llamó para reunirse. Samuel, sintiendo la pesada carga de sus pensamientos, aceptó sin dudarlo. «Samuel», comenzó Héctor mientras lo recibía en su oficina, «te has estado esforzando mucho últimamente y lo has hecho bien, pero quiero que te tomes un momento para pensar en lo que has logrado. El éxito no solo está en los contratos que firmas o en los aplausos que recibes, está en lo que estás construyendo dentro de ti mismo». Samuel se sentó, su mente aún ocupada por las preocupaciones y los miedos que lo acosaban. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste. Todo está cambiando, pero a veces siento que aún no soy capaz de manejar todo lo que viene con esto». Héctor, observándolo con atención, le sonrió levemente. «Eso es porque todavía estás viendo el éxito como algo externo. El verdadero éxito, Samuel, está en lo que eres, no en lo que logras. Tienes que aprender a encontrar paz en medio del caos, porque el caos será siempre una parte de la vida». Esas palabras calaron hondo en Samuel. Por primera vez, comprendió que no todo en su vida debía ser perfecto para que él fuera valioso. «No se trata de ser el mejor, Héctor. Se trata de ser fiel a lo que realmente soy». Héctor asintió, satisfecho con la respuesta. «Exacto. Y eso es lo que te hará imparable. Porque a pesar de todo lo que has pasado, sigues aquí. Sigues luchando, sigues creciendo, y eso es lo que importa». El momento fue breve, pero significativo. Samuel comprendió que el camino hacia el éxito no era un destino fijo, sino un proceso constante de evolución y autodescubrimiento. No se trataba solo de alcanzar la cima, sino de disfrutar del viaje, con todos sus altibajos. De ahí en adelante, Samuel sabía que las batallas más difíciles no serían contra los demás, sino contra sus propios temores e inseguridades. Ese día, mientras caminaba de regreso a su apartamento, Samuel sintió una paz interior que no había experimentado antes. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez no temía enfrentarlo. La noche antes de su gran debut, Samuel no podía dormir. Aunque la emoción corría por sus venas, había algo en su interior que lo mantenía inquieto. El día siguiente era el comienzo de algo que había esperado toda su vida, pero también el inicio de un desafío aún mayor. La presión, la mirada constante del público y las expectativas que él mismo había puesto sobre sí lo envolvían en una espiral de pensamientos y dudas. Héctor, por su parte, ya había experimentado todo esto en su propia carrera, pero no podía evitar sentir una extraña mezcla de orgullo y preocupación al ver a Samuel llegar tan lejos. Sabía que su mente y corazón estaban en guerra, que el joven estaba a punto de enfrentarse a la mayor prueba de su vida, no solo demostrar su talento, sino también la capacidad de mantenerse fiel a sí mismo en un mundo que a menudo no perdona. La noche transcurrió lenta para Samuel. Se levantó varias veces, caminó por la habitación, se asomó por la ventana, pero la quietud del lugar solo parecía aumentar su ansiedad. Pensaba en todo lo que había ocurrido para llegar hasta aquí: el sacrificio, los altibajos, las dudas y las inseguridades. Pensaba en su madre, en Clara, en todo lo que nunca pudo decirle. Sentía una mezcla de gratitud y pesar, pero también una extraña sensación de que finalmente estaba listo para afrontar el futuro, tal como lo había hecho Héctor, sin mirar atrás, solo hacia adelante. En la mañana, el ajetreo del día lo absorbió rápidamente. Las luces, los micrófonos, la multitud de personas que se movían por el backstage, todo parecía una coreografía cuidadosamente planeada. Sin embargo, Samuel se sentía fuera de lugar en este universo de estrellas y cámaras. A pesar de los años de preparación, todavía había algo que lo hacía sentir vulnerable: la sombra de sus propios miedos. Cuando finalmente se presentó ante las cámaras, el equipo de producción lo saludó y todo pareció moverse en cámara lenta. Pero lo que lo sorprendió fue la mirada de Héctor, que lo observaba desde lejos con una mezcla de orgullo y complicidad. Héctor había sido su mentor, su guía, su apoyo incondicional, y ahora, en ese momento crucial, Samuel comprendió algo profundo. La verdadera razón por la que Héctor había decidido ayudarlo no solo era por el talento que había visto en él. Héctor lo había hecho porque vio en él algo que él mismo había perdido hace mucho tiempo. El instante previo a su salida al escenario fue tenso.
Las luces del auditorio brillaban intensamente y el bullicio del público parecía ser solo un murmullo lejano. Samuel respiró profundamente, sintió que el corazón le latía con fuerza, pero esta vez, en lugar de huir de la presión, la abrazó. Sabía que su vida ya no sería la misma, que las expectativas pesaban sobre él como una capa de plomo, pero también sabía que era su momento. Antes de salir al escenario, miró a Héctor por última vez. El CEO estaba de pie entre las sombras, observando con una mirada que lo decía todo. La mirada de alguien que entendía que el éxito no era solo una cuestión de ganar, sino de mantener la integridad, la autenticidad y la humildad en medio del caos. Con un último vistazo a su mentor, Samuel dio el paso hacia el escenario. La sala, cargada de tensión, se iluminó y el público, que había estado expectante durante todo el día, finalmente estalló en aplausos. Samuel sintió que el mundo se detenía, pero en lugar de sentirse abrumado, algo cambió dentro de él. Aquella era su oportunidad, su momento de brillar, y lo haría con todo lo que tenía. En el escenario, con la multitud observando en silencio, Samuel dejó que su alma hablara. Cada nota que emitió, cada palabra que cantó o dijo, fue una extensión de su ser. El público no solo estaba viendo a un joven talentoso, estaban viendo su esencia, su lucha interna, su redención. La verdad que había estado ocultando, su temor y su vulnerabilidad, todo eso se transformó en su mayor fortaleza en ese momento. Samuel no estaba solo allí arriba. Sentía que, de alguna manera, su madre, Clara, lo acompañaba, como si finalmente pudiera decirle todo lo que había callado durante años. Cuando terminó su actuación, el silencio que siguió fue casi insoportable. Samuel se quedó en el centro del escenario, respirando profundamente, esperando la respuesta del público. No sabía si había hecho lo suficiente, si había cumplido con las expectativas, pero una parte de él entendió que, más allá de las expectativas de los demás, lo que realmente importaba era si había sido fiel a sí mismo. Entonces, los aplausos estallaron. La ovación fue apoteósica. El público no solo estaba aplaudiendo su talento, estaban aplaudiendo su autenticidad, su vulnerabilidad, su capacidad para superar sus miedos. Samuel no podía evitar sonreír, y una sensación de alivio y gratitud lo envolvió completamente. Lo había logrado, no por Héctor, ni por el mundo que lo observaba, sino por él mismo. Cuando las luces del escenario comenzaron a apagarse y Samuel caminó de regreso al backstage, una sensación extraña lo invadió. La adrenalina seguía corriendo por sus venas, pero ahora se sentía diferente. Había cambiado. Algo había ocurrido en su interior que no podía explicar con palabras. El miedo ya no lo dominaba. Había enfrentado lo peor de sí mismo y al final se había levantado. Al llegar al backstage, vio a Héctor esperándolo. El CEO lo miró fijamente, sin decir una palabra, pero Samuel pudo leer en sus ojos la aprobación, la satisfacción de quien sabe que el joven ha dado el paso correcto. «Lo lograste», fue lo único que Héctor dijo, y aunque las palabras eran simples, Samuel entendió que esas palabras significaban mucho más de lo que cualquier elogio superficial podría haber dicho. «Gracias», dijo Samuel, con humildad, aún sin poder creerse lo que acababa de ocurrir. Pero en ese momento, en su corazón, sabía que estaba listo para todo lo que viniera. El futuro no era algo que temía, sino algo que estaba dispuesto a construir con cada paso que diera. Esa noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, Samuel reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Ya no era solo el joven que había sido antes, el que dudaba de su valor. Ahora era alguien diferente, alguien que había enfrentado su mayor miedo, el miedo de no ser suficiente, y había descubierto que al final siempre había sido suficiente, porque el éxito no solo radica en lo que los demás piensan de ti. El verdadero éxito estaba en poder mirarte al espejo y saber que habías dado lo mejor de ti mismo, sin reservas. El camino hacia el éxito nunca es lineal. Samuel lo sabía bien, pero en ese momento, mientras miraba al horizonte desde el balcón de su apartamento, algo en su interior se sentía diferente. La sensación de haber alcanzado una meta importante estaba acompañada por una profunda comprensión. Esto no era el final de su viaje, sino solo el principio. Había logrado mucho en tan poco tiempo. Había superado sus miedos,
sus inseguridades, y había enfrentado el reto de ser auténtico en un mundo donde las máscaras son más comunes que la verdad. Pero ahora, después de su actuación, de haber demostrado su talento y su valía, lo que sentía era una profunda gratitud, no solo por las oportunidades que la vida le había dado, sino por haber aprendido a caminar sin el peso de las dudas que antes lo frenaban. La noche anterior, cuando vio la ovación que recibió, algo en su pecho se había desvanecido. Ya no estaba buscando la validación de los demás. Había encontrado su propio valor, su propósito, y eso, más que cualquier aplauso, era lo que lo había transformado. Pero no todo en su vida había sido resuelto. Samuel sabía que aún tenía mucho por aprender, muchos desafíos por enfrentar. Aunque el éxito comenzaba a sonreírle, no podía dejar de pensar en todo lo que había dejado atrás, en su madre, en Clara, y en lo que ella habría querido para él. Su vida, aunque en ascenso, aún estaba marcada por la necesidad de sanar las heridas del pasado. Sin embargo, con Héctor a su lado ahora tenía la capacidad de enfrentarlas. La llamada que Samuel recibió esa tarde no fue de un agente ni de una productora, fue de Héctor. Samuel, ha llegado el momento de que tomes el control de tu futuro de una manera completa. Ya no se trata solo de lo que el mundo vea de ti, sino de lo que tú elijas mostrar. La gente va a seguirte, pero lo más importante es que tú sigas a tu propio corazón. Esas palabras resonaron profundamente en Samuel, como una llamada a la acción. Sabía que, a pesar de la fama y el reconocimiento, la verdadera batalla estaba por dentro. Podría mantenerse fiel a sí mismo en un mundo que constantemente lo desafiaba a ser alguien más. No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa con certeza. Había aprendido a confiar en sí mismo, a hacer frente a los miedos que lo habían paralizado y a seguir adelante incluso cuando el camino se volvía incierto. Y en ese instante comprendió que la mayor victoria era la que había logrado consigo mismo. El teléfono sonó nuevamente, y esta vez era un mensaje. Era de Héctor. Hoy no es solo un nuevo comienzo para ti, es un recordatorio de que siempre tienes el poder de decidir lo que haces con tu vida. Recuerda, el futuro no está determinado por lo que el mundo quiere de ti, sino por lo que tú estás dispuesto a hacer por ti mismo. Aprovecha cada momento, porque el camino está en tus manos. Samuel guardó el teléfono en el bolsillo y salió al balcón mirando la ciudad frente a él. Las luces titilaban como pequeñas estrellas que se extendían a lo lejos, representando un futuro lleno de posibilidades. En su corazón, una paz desconocida lo invadió. El futuro era incierto, pero ahora estaba listo para enfrentarlo con la confianza de que, sin importar lo que viniera, siempre podría levantarse. Al final, la verdadera esencia de todo lo que había vivido no estaba en el éxito que había alcanzado, ni en las puertas que se le habían abierto, sino en la capacidad de seguir adelante, de ser resiliente, de no dejarse vencer por sus propios miedos. Todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, ha sido solo para llegar a este momento. Ahora es tu turno. Tienes en tus manos el poder de cambiar tu historia, de hacer que cada paso cuente. Ahora Samuel no solo era un joven con un talento impresionante, era un hombre que había tomado las riendas de su vida, y al igual que Héctor le había enseñado, entendió que la verdadera grandeza no era solo brillar en el escenario, sino poder brillar desde adentro. Tú también puedes lograrlo. Si hay algo que Samuel nos ha enseñado, es que no importa cuántos obstáculos se pongan en tu camino, la verdadera victoria radica en seguir adelante, en abrazar tus miedos y ser fiel a quien eres. ¿Qué te detiene? ¿A qué estás esperando para tomar el control de tu propio destino? No te conformes con menos. Da el primer paso hacia tu futuro y recuerda que la verdadera fuerza está dentro de ti. Si te has identificado con esta historia, si sientes que es tu momento para cambiar, es hora de tomar acción. No te quedes atrás. El futuro es ahora y lo puedes construir con cada decisión que tomes hoy. Hazlo por ti. Da el primer paso y no mires atrás. El mundo está esperando lo que solo tú puedes ofrecer.